Confirmado, Castillo quiso apresar a la fiscal de la Nación y cerrar el Congreso. El 7 de diciembre del año 2022, Castillo no se limitó a leer un mensaje como sus defensores lo dicen. No, Pedro Castillo sí pasó de la acción a los hechos y ordenó no solo el cierre del Congreso, sino también la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y así lo ha confirmado ayer el exdirector general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, quien fue el que recibió la llamada del entonces presidente Pedro Castillo para que ejecute estas medidas. Alfaro ha dado ayer su testimonio durante el juicio que se le sigue a Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de abril del año 2022. Alfaro dice que él recibe la llamada de Willy Huerta, entonces ministro del Interior, y es Huerta quien lo pone al teléfono con Pedro Castillo. Y eso es lo que ha relatado Alfaro. Dice que contesto y el ministro me dice: Alfaro, estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente. Me comunica con el presidente y el presidente me dice: general, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga la fiscal de la Nación y la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres y la premier Betsy Chávez y al domicilio de mis padres. Al momento que Alfaro recibe esta llamada, se encontraba rodeado de quien era entonces el jefe del Estado Mayor, el general Vicente Álvarez, que en la práctica estaba haciendo las funciones de director general de la policía porque el general Alfaro tenía descanso médico por COVID. Acuérdense, año 22, descanso médico por COVID, pero Alfaro estaba en su oficina ese día, convaleciente, aislado, pero en su oficina. Y es ahí que recibe la llamada. Entonces, ¿quiénes han sido testigos de esta llamada? Como digo, el general Vicente Álvarez y el general Jorge Angulo. Estos dos generales, Álvarez y Angulo, ya rindieron su testimonio ante el juicio. Solo faltaba pues el de Alfaro, que confirma de esta manera todo lo que ya en anteriores oportunidades, el viernes pasado o la semana pasada, y ahora con Alfaro, ¿no? Es decir, Álvarez declara hace un par de semanas, luego Angulo esta semana, y faltaba pues el testimonio de el general Raúl Alfaro, que lo dio ayer. Alfaro da más detalles y dice le pregunta. Él cuenta lo que le contesta al presidente y le pregunta cuál es el motivo para intervenir a la fiscal de la Nación y cerrar el Congreso, y el presidente le responde: el ministro te dará más detalles. Ese es el diálogo. Y luego de esto, Alfaro, que es como dije, se encontraba con los oficiales Álvarez y Angulo, les dice, ¿no? Les comenta: ¿cómo que quiere que detenga a la fiscal de la Nación y el cierre del Congreso? Vamos a garantizar que el Congreso sesione libremente. Nadie pasa las vallas de la avenida Bancay a menos que sean congresistas o empleados del Congreso. Esto es lo que les dijo Alfaro a los generales que lo acompañaban, Álvarez y Angulo. Es decir, es en esta primera comunicación para la ejecución del golpe de Estado, la Policía Nacional desacata abiertamente las órdenes de Castillo porque consideraban, y era una realidad, que había un quebrantamiento del orden constitucional. Es ahí cuando, luego de esto, el general Álvarez le dice a su superior, a Alfaro, le dice que se está yendo a una reunión al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y le dice: lleva la posición de la policía. Y es ahí, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rechazan el quiebre constitucional y se mantienen leales a la Constitución, al Estado de Derecho y a la democracia. Esos son los hechos. Entonces, además Alfaro ordena la detención de Pedro Castillo, quien, como todos sabemos, salió de Palacio rumbo a la Embajada de México, pero fue detenido por flagrante delito, el delito de rebelión, por el que ahora viene siendo juzgado.
Entonces, estos fueron los hechos, es decir, queda desmontada la teoría de que Pedro Castillo no hizo nada, no se rebeló contra el Estado de Derecho, no. Queda demostrado que Castillo no se limitó a leer un discurso. Estas palabras que dio ayer Alfaro, que sin duda marcan pues ya la recontra confirmación, porque ya había hablado Álvarez y Angulo, pero bueno, esas declaraciones de Alfaro, contundentes sin duda, generaron ayer en la sala de audiencias del penal de Barbadillos, generaron ayer la reacción airada del exministro Willy Huertas, quien se encontraba en la sala, perdió los papeles, se le llamó mentiroso a viva voz a Alfaro y por supuesto faltó el respeto a la sala. Luego Huerta tuvo que disculparse, pero el hecho ya estaba. Entonces, como repito, ayer el general Alfaro confirma, ya le pone cantado a la versión que efectivamente Pedro Castillo pasó de las palabras a los hechos en este golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. ¿Y usted qué cree que iba a pasar en este caso con Pedro Castillo? Déjenos sus comentarios y suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.